Hola, Dios te bendiga. Eh, Oraba y meditaba en el Señor para saber si era el tiempo adecuado para decir este mensaje, ya que hay tantas personas hablando tantas cosas de parte del Señor, predicando, enseñando, um, tantas cosas. Y yo, particularmente el Señor, hace alrededor de unas 4, 5 semanas, algo así, um, me había dado una visión. Y mientras yo dormía, yo veía como un ángel, ah, algo espectacular, poderoso, grande, eh, pero vestido como si fuera el ángel de la muerte. Venía entrando por la puerta de mi casa y traía en sus manos aquel objeto de metal que se usan en los hospitales para poder poner los sueros y las cosas que le ponen los medicamentos a los pacientes. Y cuando yo veía eso, yo temblaba en mi cama. Y entre dormido y despierto yo pude voltearme en la cama, y cuando me volteé, escuché a Dios que me decía: la sangre de Cristo. Cuando comencé a clamar la sangre de Cristo, comencé a escuchar que Dios me decía: tú eres un edificador, edifica la sangre de Cristo. Y comencé a orar, y cuando comencé a orar dejé de temblar. Y entendí en ese momento que algo venía. Entendí que venía una prueba, pero no pensé que era una prueba mundial. Pensé que era una prueba para mí, para mi casa. Pensé que algún espíritu de enfermedad nos quería atacar a nosotros. Pues comencé a reprender, comencé a orar, comencé a clamar la sangre, me levanté. Levanté a mi esposa, levanté a mi hijo. Me recuerdo que ese día iba para la escuela. Todavía las escuelas aquí en New Jersey estaban abiertas. Um, y comencé a orar por ellos. El Señor me decía: tu esposa está bajo cobertura. Eh, Porque una de las cosas que importante, y quizás no tiene nada que ver con lo que voy a hablarte, una de las cosas importantes que en un hogar debe de haber es una esposa que esté bajo su cobertura. Quizás en otra ocasión hablamos mejor de eso. Eh, la cobertura pastoral y la cobertura como esposo, la cobertura sacerdotal. O sea, quiere decir yo como sacerdote de mi casa cubriendo mi casa. Y el Señor me decía: ella está bajo cobertura, úngela, de cara a la sangre de Cristo sobre ellos y envíalo. Me levanté, cuando ellos se levantaron nos tomamos de la mano antes de irme para el trabajo, oramos, decreté la sangre de Cristo sobre ellos, sobre su cabeza, oré por mi esposa, oré por mi hijo, lo envié a la escuela. De ahí empezó todo esto, créanme, es algo que comenzó bien pequeño, pero que se ha ido tornando en algo mundial. Y yo he estado viendo pastores, predicadores hablando sobre todo esto, y yo estaba dudoso de hacer este video porque yo decía: Señor, a mí me tocaba predicar en mi iglesia y mi tema para predicar en la iglesia era ese. Y de repente cerraron las escuelas. Nosotros estamos en una escuela ahora mismo. Cerraron las escuelas, cerraron todas las cosas, y lamentablemente no se pudo dar esta enseñanza. Y de ahí comenzó a crecer todo. Cerraron las ciudades, cerraron los trabajos, comenzaron a cerrar los negocios y todo eso. No se pudo. Pero meditando hoy en la mañana mientras oraba, yo decía: bueno, Señor, este mensaje vino de ti. Este mensaje lo pusiste tú en mi corazón antes de que todo esto sucediera. Voy a ponerlo en las redes. Si de alguna manera te es bien, gloria a Dios. Pero ya Dios había comenzado a hablar. Tengo aquí cosas escritas que te voy a leer. Y antes que todo, yo siempre aprendí eh, a orar sobre... Hay una tribu que se llama la tribu de Isaacar. Esa tribu de Isaacar, Dios le dio la capacidad. Mira, que la tribu de Isaacar, Dios lo llama extremadamente valientes.
Pero la tribu de Isaacar tiene una característica bien importante y es que Dios le dio el talento a ellos de conocer los tiempos. Pero no solamente conocer los tiempos. Algo más importante que conocer los tiempos es saber qué hacer en el tiempo. Porque tú puedes saber ahora mismo el tiempo, pero quizás no entiendes qué debes de hacer. Yo siempre oraba al Señor y le oro al Señor todavía pidiéndole que me dé ese espíritu que Él puso sobre la tribu de Isaacar. Ese espíritu de revelación, ese espíritu de conocimiento, ese espíritu de entender qué es lo que está pasando en el momento. Pero más importante que entender lo que está pasando es poder saber qué hacer. Y yo entiendo que ahora hay mucha gente, muchos de mis amigos del trabajo, muchos de mis conocidos, compañeros de estudios, con lo cual a veces mantenemos contacto, quizás no tienen tan claro qué hacer en este tiempo. Y eso es lo que yo quiero hablarte hoy. No quiero tomar mucho tiempo. Pero Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, y este es la Biblia de las Américas. Dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento, y esto es lo importante, de lo que Israel debía de hacer. Si usted quita la palabra Israel y usted pone su nombre o su nación, entonces lo que estamos diciendo es los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que New Jersey, Nueva York, California, tu estado, tu nombre, debería de hacer. Dice que sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo su orden. Todo lo que está en orden, Dios trabaja. Ellos eran Gibonim, quiere decir que ellos eran personas expertas en la guerra, extra valientes. Y algo importante que yo quiero mencionar antes de comenzar a hablar sobre el mensaje es que estamos en tiempos finales. Cristo viene pronto. Esto es un mensaje que ahora, en la pandemia y en la situación en la que nos encontramos, se ha hecho muy común decirlo. Y, perdón, muchas veces Dios hace todo esto por eso mismo, porque teníamos mucho tiempo hablando de muchas cosas, hablando de muchas cosas necesarias que la iglesia la aprenda, pero habíamos dejado a un lado el hablar de los tiempos, irnos un poquito más escatológico, hablar sobre lo que está sucediendo ahora mismo, hablar sobre las cosas venideras. Y una de las cosas más importantes de entender sobre todo lo que tiene que ver con lo escatológico es la venida de Cristo. Y Cristo viene pronto. Pero antes de que el Señor venga, hay muchas cosas que tienen que suceder. Y mirando yo Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, otra vez en la versión de las Américas dice, y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llama Muerte, y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, para matar con hambre, para matar con pestilencia y con las fieras de la tierra. Primero fíjense que se le dio autoridad. ¿Quién le dio autoridad? Dice que se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Y dice para matar con espada, para matar con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Este es el primer de los 4 caballos del Apocalipsis que se le da nombre. Y el nombre que se le dio, fíjese que se llama Muerte. Y dice que no solamente viene la muerte, sino que lo persigue o lo sigue el Hades. Por eso me pareció curioso cuando yo vi la visión. Porque cuando yo vi la visión, quien yo vi parecía el ángel de la muerte. Así con una capucha y con algo agarrado. Estaba parado en la puerta de mi casa como que quería entrar. Pero Dios nos libró de esa batalla. El primer sentimiento que el hombre tuvo cuando todo empezó en el Edén fue el sentimiento de miedo. Dice Génesis capítulo 3 versículo 10, dice, y oí tu voz y tuve miedo. Fue el primer sentimiento. Job capítulo 3 versículo 25 también dice, pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede.
Esto fue lo que le pasó a Job. Dice la palabra algo muy interesante. Job hacía ofrenda por sus hijos, por si acaso sus hijos habían faltado, habían pecado, si sus hijos habían cometido alguna falta delante de Dios. Y fíjese que cuando comienzan a suceder las cosas, una de las cosas que Job pierde es sus hijos. Porque muchas veces lo que nosotros le tenemos miedo, lo que nos aterroriza, esto es lo que nos sucede. Y esto es lo primero que la tierra tiene que echar fuera, porque dice que el verdadero amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Y no hay nada más perfecto que el amor de Dios. Si en nosotros está el amor de Dios echa fuera todo temor. Claro, echar fuera todo el temor no quiere decir vivir de una manera sin acatar las leyes o las reglas, o cumplir con todas las cosas sanitarias que ahora mismo nos están pidiendo que hagan, sino que quiere decir que tiene que haber una confianza. Tiene que haber un levantar, tiene que haber un acostar, tiene que haber un transitar en nosotros en el cual haya una confianza en nuestro corazón. Porque esta confianza no viene de lo que está sucediendo, sino que esta confianza viene de entender que hay un perfecto amor. Y ese perfecto amor echa todo temor fuera de nosotros. Quiere decir que si por alguna necesidad tienes que salir de tu casa, si por alguna manera tienes que ir a trabajar, cree que el perfecto amor de Dios está contigo. Y ese perfecto amor va a echar fuera todo temor en tu corazón. Ya quizás entrando un poquito más en lo que sí quiero compartirte, es Éxodo capítulo 12, versículo 3. Y créeme, lo has escuchado muchas veces. Y si estás en el internet buscando mensajes, buscando una palabra de parte de Dios, quizás lo has escuchado de diferentes ángulos. Yo quise compartírtelo porque fue tan importante lo que Dios me dijo y lo que yo vi antes de que todo sucediera, que creo que de alguna manera esta palabra puede bendecir tu vida. Y Éxodo capítulo 12, versículo 13 dice: y la sangre os será por señal. Yo quiero empezar por ahí. La sangre os será por señal. Dice: en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos, cuando yo hiriere la tierra de Egipto. ¿Qué significa Egipto? Todos sabemos que Egipto significa el mundo. Por eso el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto, tuvo que salir del mundo, entrar en el desierto, que es el lugar de preparación, pasar por todas las cosas que tuvieron que pasar durante el desierto, que es la capacitación, y luego entrar a la tierra de Canaán, que significa el tiempo de bendición, de multiplicación, el tiempo donde ya Dios comienza a entregarte todas las cosas que van a servir para llevarte más allá. Y dice: pasaré sobre vosotros, y la sangre os será por señal. Y habla de las casas. ¿Cuál era la casa? La casa física. Pero en este tiempo, cuando yo quiero mencionarte la palabra casa, quiero mencionarte la palabra casa, tu cuerpo, tu casa, la casa donde vive el Espíritu Santo, tu casa. Quiero hablarte de esto desde dos puntos de vista: desde tu casa, tu hogar, y tu casa, tu cuerpo. Porque la sangre os será por señal sobre tu cuerpo, sobre tu casa. Y la sangre también será señal sobre tu hogar, donde viven tus familiares, donde tú estás. Fíjate que hay una palabra importante. Dice: la sangre os será por señal en la casa donde estéis. Quiere decir que no importa donde te encuentres ahora mismo. Quizás tú puedes decir: bueno, pero esta pandemia me agarró en otro lugar, donde no es mi casa. Pero sí, la palabra dice en la casa donde estéis. Quiere decir que esto puede ser transitorio. Esto puede ir más allá de tu casa física donde vives. Esto puede ir a donde transitas, a donde estéis. Por eso quiero hablarte de tu cuerpo. No importa dónde estéis, esta sangre de Cristo te va a cubrir. Y será por señal. Dice cuando esta pandemia, cuando este ángel hirió la tierra, dice que cuando hirió la tierra en ese momento, dice que pasará sobre vosotros. Lo que quiere decir que hay una promesa de que cuando la sangre sea por señal,
todo aquello pasará. En esos tiempos se hacía un cordero por familia. Quiero mencionarte lo del cordero por familia porque quiero que entiendas que en este momento tiene que haber un altar en tu casa. En este altar tiene que estar arreglado, tiene que retornar al sacerdocio. Si tú eres el hombre de la casa, tiene que retornar a tu sacerdocio. Y si tú eres la mujer, una mujer soltera, una mujer joven o lo que sea, tienes que tomar ahora mismo el control. Recuérdate que esto era antes de que la ley sucediera. Todo esto era antes de que Moisés estableciera el orden sacerdotal. Esto quiere decir que tú como mujer puedes tomar el sacerdocio, puedes tomar el control y puedes hacer el altar. Además, estamos hablando de un altar personal. Tu altar personal con Dios. Ese altar personal quiere decir el lugar donde tú te vas y te encuentras con Dios, donde tú te sientas con Dios, donde tú te tratas con Dios. Ese es tu altar. Lo primero que Dios te dice es arregla tu altar. Lleva tu sacrificio. Tu sacrificio quiere decir lleva tu tiempo, lleva tu corazón, tus incertidumbres como sacrificio ahora a ese altar. Y cuando ellos tomaban entonces este cordero, de ahí utilizaron la sangre. Dice, el cordero tenía que haberse revisado por 4 días. Y algo curioso de todo esto es que cuando usted se pone a mirar, todo esto sucedía en el mes de Nisan. Y si usted se pone a calcular, todo esto sucedió en el mes de marzo. Que son cosas de que a veces uno piensa como que son coincidencias. Puede ser. Pero vale la pena hacerlo notar de que fíjense que todo esto sucedió en este mes, en el mes de marzo. Salió el pueblo de Egipto, vinieron las plagas, salieron al desierto, Dios lo bendijo. Recuérdese toda esta historia, Dios lo bendijo, lo sacó de Egipto, el pueblo salió victorioso, multiplicado, lleno de finanzas, lleno de bendiciones. Esto es lo que va a suceder. No me quiero adelantar, pero esto es lo que va a suceder. Recuérdese que lo mismo dice que es un ángel destructor lo que pasó por ese lugar. Luego Éxodo 12, 23 dice, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirnos. Algo importante que quiero sacar de este versículo, Éxodo 12, 23, dice, pues el Señor, 1, dice, cuando vea la sangre, 2, vuelve y menciona el Señor, 3, y finaliza diciendo, el ángel destructor pasará sobre vuestras casas, y el ángel destructor entrará en vuestras casas para herirnos aquellos que no ven la sangre de Cristo. Dice el Señor. Y algo particular, no sé si a lo mejor es importante señalarlo, pero dice el Señor con letra minúscula. Pero dice el ángel destructor del Señor. Yo veo mucha gente orando y, perdónenme si yo estoy equivocado, reprendiendo, echando fuera, diciendo que el demonio, yo entiendo todo, de dónde viene todo esto, pero más que concentrarnos en hacer todo esto, y fíjese que yo voy a hablar sobre eso también, es entender desde dónde viene esto, y estas son cosas que están empezando, estas son cosas que van a continuar. Quizás hoy vamos a vencer, quizás no, vamos a vencer esta pandemia, pero ¿cuáles son las otras cosas que vienen en el futuro? ¿Cómo está la iglesia preparada para lidiar, para batallar, para pelear? Bueno, no quiero perder mucho tiempo. Dice, ¿quiénes son la casa? Éxodo 12:23 dice la plaga, la palabra casa, ahí está hablando sobre nuestro hogar, pero también está hablando de nosotros. Lucas 22:20 dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. ¿Cuál es el nuevo pacto? Hay un pacto en la sangre. ¿Cuál es el pacto en la sangre?
Dice, el pacto es protección, el pacto es salvación. Esto quiere decir, muy importante, que cuando usted clama la sangre, usted está clamando un pacto. Cuando usted está declarando la sangre sobre su cuerpo, sobre su casa, usted está diciendo que usted está clamando por ese pacto de salvación, por ese pacto de protección. También dice Romanos capítulo 5, versículo 9, dice, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y me encanta, porque cuando dice la palabra justificados, yo quiero saber justificado para qué. Y dice justificado para salvación y protección de la ira de Dios. Quiere decir que esta sangre no solamente nos salva, sino que nos justifica y nos protege de la ira de Dios. Vamos a decir que esto fuera un ataque del diablo, nos protege. Pero también vamos a decir que esto fuera producto de la ira de Dios. También nos protege la sangre de la ira de Dios. Eso no tiene que ver necesariamente si esto es un ataque del enemigo, si es un levantamiento del mismo infierno, o si es algo que Dios ha permitido para que nuestra tierra y nuestra iglesia y nuestro pueblo se alerte y se despierte. Sino que dice que somos justificados para salvación y protección de la ira de Dios. También Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Esta es la otra parte importante. Fíjense que todo lo que ha sucedido ha provocado un acercamiento a Dios. Yo he visto personas que están en mi trabajo que antes quizás nunca hablaban de Dios y ahora hablan de Dios. Esto me ha dado la oportunidad a mí de poder hablar con personas de Dios y poderle orar y poderle dar una palabra. Porque mire, otra vez dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Esta sangre de Cristo no solamente nos protege, hablamos, no solamente nos justifica, nos salva, sino que también nos acerca a Dios. Qué importante es su sangre. Qué tan poco hablamos de la sangre de Cristo, pero qué tan importante es haber conocido todo esto. Dice que nos acerca. También Hebreos 9:19 dice, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos y todo el pueblo conforme a la ley, dice, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo y roció el libro mismo y todo el pueblo. Esto quiere decir que cuando esta palabra sea entregada, la vamos a sellar con la sangre de Cristo. Fíjense que dice que Él roció con la sangre el libro y después roció con la sangre el pueblo. Cuando habla del libro, piensa en la palabra. Esta palabra maravillosa de parte del Señor está rociada con su sangre. Pero cuando esta palabra te es llegada a ti, tú eres rociado con la sangre que está en esta palabra. Por eso es tan importante en este tiempo que estás en tu casa en cuarentena, si estás en cuarentena, que estás en tu casa quizás compartiendo porque tu trabajo está cerrado. Arregla tu altar. Comparte la palabra porque esa palabra te va a rociar. Quiere decir que es un movimiento continuo. Cada vez que tú leas la palabra, eres rociado con la palabra. No es solamente un acto de un momento, sino que mientras continúas estudiando, leyendo, recibiendo la palabra de Dios, sigue siendo rociado con esta palabra. Hebreos 11:28 dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Quiere decir que todo esto que yo te he dicho y te voy a decir, viene por la fe. Tienes que creer todo lo que te he dicho. Tienes que creer en el poder de la sangre. Tienes que creer que el exterminador, una vez más, sea que tú lo entiendas, que sea por obra del enemigo, Señor reprenda.
o que sea por obra de Dios para despertar a su pueblo. El exterminador, este ángel, esta plaga que intentó o que mató todos estos primogénitos, brincará sobre nosotros, porque la sangre de Cristo que está rociada en nosotros nos marca. Pero tiene que entender que esto es por fe. ¿Qué dice el Salmo 91? Y te voy a leer el Salmo 91 en la Biblia de las Américas. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente. Y voy a brincarte un poquito porque sé que es un poquito largo, pero dice en el versículo 3, porque Él te librará del lazo del cazador, y dice, y de la pestilencia mortal. Él, Dios. Bueno, luego brincamos al versículo 5, perdón. Estamos todavía en el Salmo 91, y dice, no temeré al terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que anda en las tinieblas. Dice, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Dice, aunque caigan 1000 a tu lado, no importa cuánto tú veas enfermo. No importa cuánto tú veas las noticias que están cayendo. Dice la palabra de Dios que aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. A ti no te tocará. Dice luego el versículo 10, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. El último versículo dice, que quiero leerte, es el 11. Dice, pues Él, y quiero que tú hagas siempre, que notes siempre quién es Él. Él es Dios. Y dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. Qué bello, qué lindo. Que Dios dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. Tú que me estás viendo, tu familia, si me estás viendo con un grupo de amigos, a todos ustedes. Si me estás viendo con tu familia, a toda tu familia. Si me estás viendo solo, a ti. Dios dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. Y dice, para que te guarde en todos tus caminos. Y dice que en sus manos te llevarán. Por eso yo quiero que no te preocupes. Si tienes que salir a trabajar, si trabajas en una farmacia, si trabajas en un supermercado, o si acaso tu trabajo no ha cerrado y tienes que irte a trabajar y estás diciendo, Señor, ¿qué hago? Dame una palabra. ¿Voy a trabajar o me quedo en mi casa? Y respeto el trabajo, pero a favor de quedarme y salvar mi hogar, o me voy a trabajar y me arriesgo. Ve, haz lo que tienes que hacer. Porque el Señor dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. Y dice que Él guardará tus caminos. Y dice, en sus manos te llevarán. ¿En las manos de quién? En las manos de sus ángeles. Versículo 15. Dice, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. ¿Cuál es el orden? Invocarle. Entonces Dios responde. Y dice que Dios estará con nosotros en medio de la angustia. Nos rescatará y nos honrará. Y fíjese cómo se termina en el versículo 16. Dice, lo saciaré de larga vida. Quiere decir que esto no te va a destruir. Esto no te va a matar. Esto no va a terminar con tu vida ni con tu familia. Y si me estás escuchando y quizás tú dices, bueno, este mensaje llegó un poquito tarde, yo me siento enfermo. Ahí está tu parte. Yo estoy enfermo, yo tengo el virus, yo estoy infectado. Bueno, aquí está tu parte. Dice, me invocará y yo le responderé. Dice, Él estará, o dice, yo estaré con Él. Él estará contigo en la angustia. Estás angustiado, estás triste. Te sientes ahora quizás que nadie está contigo, que Dios no está contigo. Dice Él, yo estaré con Él. Y dice, lo rescataré. Y no solamente te rescatará, te honrará. Y dice, lo saciaré de larga vida. Ahora, para ya finalizar, ¿cómo nosotros podemos detener esta plaga?
¿Cómo? Eh, Números capítulo 16, versículo 41 hasta el 50. La Biblia habla sobre una plaga mortal. Y esa plaga vino por causa de las quejas del pueblo. Y esto es la historia de los hijos de Coré. Dice la palabra que los hijos de Coré comenzaron a hablar y a murmurar contra Moisés. Y Moisés oró, le dijo al Señor que matara, que se deshiciera de esto, pero de una manera diferente. Y dice la Biblia que se abrió la tierra y se tragó a toda la tribu de Coré y fue directo al infierno. Luego el pueblo comenzó a murmurar y a decir que por causa de Moisés había muerto todas estas personas. Y Dios viene y habla con Moisés y dice: apártate del pueblo porque los voy a destruir a todos. Y cuando Dios le dice esto a Moisés, entonces Moisés entra en lo más importante, que se llama intercesión. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros sois los que habéis sido causa de la muerte del pueblo del Señor. Dice que sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión, y he aquí la nube que cubría la gloria del Señor se apareció. Y Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda de reunión, y el Señor habló con Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, para que yo lo destruya en un instante. Entonces ellos cayeron sobre su rostro. ¿Quiénes son ellos? Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro. Y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en él el fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Esto quiere decir intercesión. Recuérdense que cuando estamos hablando de incienso, estamos hablando de oración. Y cuando estamos hablando de incenciario, estamos hablando de oración, de intercesión. Entonces dice, pasa por la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor. La plaga ha comenzado. Fíjese. Aarón lo tomó como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea, pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo. Y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo, y se le colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Fíjese una cosa que yo quiero mencionarle. Número uno, aquí dice que ya la plaga había comenzado, quiere decir que no es tarde. Ay, hermano, pero ya se han muerto muchos. Mire cómo termina. Dice: y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por causa de Coré. Quiere decir que no es tarde. No es tarde, iglesia. No es tarde, hermano. No es tarde, pastor. No es tarde, amigo. No es tarde, familia que me está viendo ahora mismo. No es tarde. Quiere decir que todavía hay tiempo para poder levantar oración, para poder levantar intercesión, para que, como dice, la plaga ha comenzado, pero en el versículo 48 dice: la plaga se detuvo. ¿Cómo vamos a reprender esto? No vamos a reprenderlo echándolo fuera. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos al diablo. No, vamos a reprenderlo con nuestra intercesión. Sea que tú entiendas que venga del diablo, o sea que tú entiendas como yo que ha sido parte de lo que Dios ha permitido. Fíjese, dice: porque la ira ha salido de parte del Señor. Y ahí mismo continúa diciendo: la plaga ha comenzado. Si tú entiendes igual que yo que esto ha sido permitido por Dios para poder levantar a su pueblo, para poder despertar a la iglesia, entonces debemos de comenzar a hacer intercesión. Moisés en este momento pudo haber dicho: sí, Señor, me criticaron, me murmuraron, acaba con el pueblo y dame un pueblo nuevo, pero no. El corazón de un intercesor se mueve a través de la compasión.
Y la iglesia en este tiempo tiene que estar llena de compasión. Dice que la intercesión, el vallado, ellos pusieron rostro en tierra. El verdadero ministro, recuérdese que dice que echa fuera el temor a través del amor. Y de la única manera de echar fuera la ira de Dios es con amor. Y este amor nos va a hacer llevar a nosotros la intercesión. Y la intercesión de hombres que buscan a Dios es lo único que detiene las manos de Dios. ¿Qué es buscar a Dios entre nosotros? Dice Ezequiel versículo 22, capítulo 30. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Dice 1 Juan capítulo 1 versículo 7, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, sus hijos, nos limpia de todo pecado. Comunión entre nosotros, ponerse en pie o de rodilla, ponerse en la brecha y orar a favor de la tierra. Dice, ¿quiénes se tienen que humillar? Esto es importante entenderlo. Mucha gente dice que la maldad del mundo, que la maldad ha hecho que nuestra tierra esté enferma, que la impiedad, que la manera como el corazón de las personas se ha endurecido en este tiempo es lo que ha traído tanta maldad y tantas cosas sobre la tierra. Pero mi Biblia dice otra cosa. Ella dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran, dice, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. ¿Cómo es que su pueblo está en malos caminos? Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado personal y sanaré su tierra. La intercesión no solamente obra a favor del pueblo o de la tierra, sino que la intercesión obra a favor tuyo. Mira qué importante es todo esto. Que cuando tú intercedes, no solamente, aunque estés orando por la nación, Dios perdona tu pecado personal. Dios también obra en ti. Dios obra en ti. Por eso dice, si se humillara mi pueblo, nosotros somos los responsables. Nosotros. Porque por mucho tiempo hemos andado en nuestros malos caminos. Pero todavía hay tiempo. Andar en nuestros malos caminos quiere decir en nuestros deseos personales solamente, entendiendo que nosotros solamente buscamos nuestro favor. Pero mire cómo dice la Biblia así, nosotros estamos en nuestro malo camino, pero si oramos y buscamos su rostro, Él va a perdonarnos a nosotros, pero también va a sanar nuestra tierra. Al final de todo lo que quiero decirte, solamente me quedan unos minutos para poder darte esta palabra. Y yo quiero hablarte sobre Josué capítulo 2, versículo 1 al 20. Esto es una historia con la cual yo quiero cerrar esta mi participación. Y en esta historia usted va a conocer a Rahab, la ramera. Y usted sabe la historia, 2 espías que fueron a reconocer la tierra de Jericó, y estos entraron a la casa de una ramera, y la ramera se llamaba Rahab. Ella lo hospedó en su casa. Y se le dio aviso al rey, dice de Jericó, diciendo, he aquí unos hombres han ido de Israel, han entrado en la casa de noche. Dice, entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado a tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra, porque la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran, y sucedió que a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, los hombres salieron, no sé dónde fueron. Id deprisa tras ellos, que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Fíjese, palabritas claves. Orden en el terrado. Dice, y deprisa tras ellos, que los alcanzaréis. Porque ella los había hecho subir al terrado, los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Y ellos lo persiguieron
por el camino hacia el Jordán hasta los vados. Tan pronto como los que los habían perseguido habían salido, ella cerró la puerta. Versículo 8. Y antes de que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a quienes destruiste por completo. Y cuando lo oímos se acobardó nuestro corazón. Dice, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios, el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad la casa de mi padre. Vuelve y habla de la casa. Y dadme una promesa segura, su palabra. Mi casa, mi cuerpo, mi familia, y una palabra segura, la Biblia. Dice que dejaréis vivir a mis padres y a mi madre, y mis hermanos y mis hermanas, con todos los suyos, y que libraréis vuestra vida de la muerte. Y los hombres le dijeron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no reveláis nuestro propósito, y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y con lealtad. Y quiero que brinquemos al versículo 17. Dice, y los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata en la ventana, por la cual nos dejarás bajar, y reúnas contigo en la casa de tu padre y de tus hermanos y toda la casa de tu padre. Un versículo anterior dice que si ellos llegan y encuentran a las personas en las calles, no son responsables de esa sangre. ¿Te parece algo curioso? De que todos tenían que estar reunidos en la casa cuando llegara este momento. De que todos deberían estar dentro de las casas. Este hilo escarlata es símbolo de la sangre de Cristo. Una vez más. Dice que marcó su casa con un hilo que era tipo de la sangre. Número 1. Cuando llegaron estos 2 espías, son símbolo del Espíritu Santo y de Jesús. Venía la destrucción, pero Dios salvó la casa. Dice, ella era una prostituta. Eso quiere decir que tienes que quitar cómo tú te sientes y cómo tú te ves y reconocer lo que tú eres en Dios. Pero que yo he fallado mucho, que yo he pecado, que yo estaba alejado de Dios y que ahora no sé qué hacer. No importa, ella era una ramera. Pero ella podía reconocer, fíjate que ella dijo, reconozco el Dios del cielo y de la tierra. Y comenzó a mencionar todo lo que ella había escuchado de ese Dios y todo lo que había entendido de que ese Dios era. Dios dijo, yo protegeré tu casa y todo lo que estén dentro de ella donde estéis. Márcalo con la sangre. Dice Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Y termina diciendo, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí termino yo. Todo lo que te he dicho en el día de hoy es lo que Dios me había dado para darle a su pueblo hace 5, 6 semanas atrás. Las circunstancias no me permitieron haberlo dado en el momento, pero
Dios vive en la eternidad. Y para Dios no hay tiempo. Para nosotros los humanos sí vivimos en el crono, pero Dios vive en la eternidad. Lo que quiere decir que una palabra dada por Dios, su efecto puede ser hoy, mañana, en 5 años, en 10 años. Hoy vamos a vencer. Tú vas a vencer. Este virus, el coronavirus, el COVID-19, lo vamos a vencer. Pero puede ser que este mensaje continúe en las redes por años a venir y que mañana estemos luchando contra otra cosa. Recuerda siempre el poder de Cristo. Antes de que termine todo esto, yo quiero orar por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y vamos a empezar diciéndole: Señor Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón. Yo te confieso con mis labios como Señor y Salvador. Yo creo en ti. Creo que Dios te resucitó de entre los muertos y que ahora estás a la diestra del Padre. Te pido perdón por todos mis pecados y creo en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, todos aquellos que hicieron esta oración conmigo, Jesús, que de alguna manera se sienten que estuvieron lejos o por primera vez aceptan tu llamado en su corazón. Padre, ahora en el nombre de Jesús, cúbrelos con tu sangre, Señor. Cubre sus hogares, Señor Jesús, con la sangre de Jesucristo. Cubre sus cuerpos con la sangre de Jesucristo, Señor. Guárdalos de todo mal, de toda obra del enemigo. Haz que tu ángel pase por encima de todos estos hogares, Señor, a donde esta palabra ha llegado, Señor. Yo declaro, yo envío como un edificador que tú dijiste que soy, Señor. Envío esta palabra para edificar los altares, para edificar las relaciones, para edificar, Dios mío, de nuevo los corazones, Señor, en ti. Padre, levantamos un vallado, levantamos, Señor, oración, Señor. Levantamos, Dios mío, intercesión por tu pueblo, por las naciones, Espíritu de Dios, Señor. Para que seas tú, Espíritu Santo, quien obre, Señor, en cada uno de los corazones, Señor, en cada una de nuestras naciones, Señor, para que tú nos libres del mal, Señor, para que tú nos libres de este ángel destructor, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, y a aquellos que están enfermos ahora, en el nombre de Jesús. Señor, tú has dado una promesa de sanidad, dones de milagros sobre mi vida, Señor. Y yo declaro ahora en el nombre de Jesús tu sanidad, Señor. Si tienes fe, como te dije, por la fe, toca mi mano ahora en la pantalla y cree que en el nombre de Jesús, Dios ahora te está sanando. No hay enfermedad, por sus llagas hemos sido curados. No hay enfermedad, no hay ningún mal, no hay ninguna obra, no hay ningún espíritu, no hay ninguna evolución de ningún virus que pueda contra la sangre de Cristo. Por eso yo ahora declaro en el poder de tu palabra que eres sano. En el nombre de Jesús. Eres sano para testimonio. Dice que Él vendrá, te oirá. Y no solamente hará eso, sino que te honrará. Quiere decir que cuando esto termine, cuando seas sano, ve y testifica lo que Dios ha hecho sobre ti para que puedas ser honrado, para que puedas ser levantado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por esta palabra, Señor, que tú me has dado, Señor, para tu pueblo. Señor, yo envío esta palabra a través de los tiempos, Señor. Para ahora, el 2020, como para años venideros, Señor. Declaro que esta palabra sigue transitando en la eternidad, Señor. Declaro que esta palabra sigue corriendo en los tiempos, Señor. Y que cualquiera que sea el ataque que venga en el futuro, cualquiera que sea la situación, la circunstancia, Señor, porque puedo ver en el futuro, cualquiera que sea la circunstancia, Señor, primero que tu pueblo reciba el espíritu que tú pusiste sobre la tribu de Isaacar para conocer los tiempos y para saber qué hacer. Número 2, que sean cubiertos con tu sangre, que sean rociados con tu sangre y que este rociamiento de la sangre sea continuo a través de tu palabra. Instruye a tu pueblo. Háblanos, Señor, a nosotros, tus hijos, háblanos a los profetas para conocer lo que ha de venir, Señor, y estar preparados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias.
Gracias en el nombre de Jesús por haber estado ahí por una hora viendo este mensaje que quizás no tiene las bellezas, el sonido, las maravillas de luces, de equipo y de todo lo demás que quizás en una iglesia podríamos tener, pero estos son tiempos especiales. Tenemos que entender que hemos sido elegidos para vivir este tiempo y Dios no nos va a permitir pelear contra cosas que la cual nos van a vencer, porque Dios es un Dios justo y si sabe que vamos a pelear contra esto, Él sabe que vamos a tener la victoria. Así que a ti te digo, esfuérzate y sé valiente. Levántate en el nombre de Jesús. Si estás enfermo, cree la palabra. Levántate en el nombre de Jesús. Y si estás en tu casa en cuarentena, toma fe, toma alegría, sonríe, declara la sangre de Cristo y sigue hacia adelante. Te bendigo en el nombre de Jesús. Mi nombre es Ken Luis Kenton Payano. Bendigo tu vida y bendigo todo lo que están en tu familia, todos los que están a tu alrededor, tu círculo de influencia. Si tienes que ir a trabajar, ve a trabajar y testifica. Habla la palabra. Si encuentras a alguien que está muy afligido, que tiene mucho temor y quizás entiende que este mensaje ha sido de bendición, envíaselo. Ponlo para que también puedan verlo. Porque créeme que este mensaje no ha venido de mi corazón. Este mensaje vino desde el mismo corazón de Dios. Bueno, te bendigo. Dios te bendiga. Gracias.